Lengua de tierra. Chăm đến ớt nơ maya ác yod o ayu khẩn cho vợ ham soi tu yom đến ớt sạc các bọc sợi nhạc. Yasnaya Aguilar, la voz de la historia en lengua mije. Yo nací en Ayutla y bueno, en esa comunidad la lengua mayoritaria es el ayú o el mije. El sistema educativo nacional no está diseñado para, digamos, integrar y para que los niños y las niñas de comunidades indígenas o que hablan lenguas indígenas puedan utilizar la lengua, su lengua materna, en la que se desempeñan cotidianamente para aprender, ¿no? Para hacer lengua de enseñanza. Y como eso no sucede, como ese espacio está dado sobre todo al español, entonces pasan cosas que la mayoría de la población infantil indígena o hablante de lengua indígena pasamos, y es que somos alfabetizados en lenguas que no, en una lengua que no se nos ha enseñado a hablar. Imaginen por un momento que ustedes aquí en la Ciudad de México pues tienen a sus papás, a su familia y todo se desarrolla en español. Y de pronto entran a la escuela, a la primaria, y la maestra les habla todo el tiempo en ruso, todos los libros están en ruso y pretenden que aprendan a sumar y restar en ruso y nunca les han enseñado ruso. Yo durante una buena parte de mi vida fui monolingüe en mije, lo cual agradezco porque hizo que mi proceso de adquisición de la lengua estuviera un poquito más fuerte antes de aprender español como segunda lengua. Yo estudié letras hispánicas, entonces bueno, te enfrentas como con todo el fenómeno de la lengua escrita y de una tradición tan fuerte como la hispánica. Y por contraste empecé a estudiar la gramática también, ¿no? De la lengua castellana y me di cuenta de lo que estaba sucediendo con la gramática de mi propia lengua. Hemos tenido pensadores, antropólogos propios de la comunidad que han configurado ya una tradición de escritura. Por ejemplo, el alfabeto, el abecedario con el que se escribe la lengua mije, pues tiene ya 30 años o más de haberse creado, de haberse pensado, y entonces pues nosotros como jóvenes mijes abrevamos de esa tradición. Como Floriberto Díaz, que han tenido una producción escrita, pues hay personas que escriben poesía en mije y que para mí son un ejemplo y una referencia muy importante, como Federico Villanueva, Rosario Martínez Patricio también, que es una mujer que escribe en poesía, y artistas gráficos como Cosme García. Palabra mansa.
Se aprende el mije, la palabra mansa. No es difícil, se amansa mansa. Amansa la palabra, ha sido aprendida. Yasnaya Elena Aguilar Gil, mije de Ayutla, Oaxaca. Mi comunidad es un pueblo donde la participación política de las mujeres es muy importante. La primera mujer presidenta municipal elegida bajo nuestro propio sistema normativo por asamblea de toda la región Mije fue elegida en mi comunidad, y ha habido otras mujeres con cargos y con servicios, así nosotros le llamamos porque no se les paga, o sea, esos servicios son gratuitos, bastante importantes, que también son para mí un referente. También nosotros como jóvenes mijes nos hemos organizado también para hacer esta investigación, producir ideas en este contexto, abrevando esta tradición, y yo formo parte de un colectivo de jóvenes mijes de diferentes comunidades que se llama Colmi. No somos lenguas minoritarias, sino lenguas que hemos sido minorizadas, ¿no? Y uno puede ver, por ejemplo, en el caso de México, los números. Los cálculos en 1820 es aproximadamente entre el 65 y el 70% de la población mexicana hablaba una lengua indígena. Después de 300 años de dominio español, la mayor parte de este país hablaba una lengua indígena y la minoría hablaba español. Cuando se forma el país hay una conciencia muy clara de imponer la lengua de una minoría. Ahorita somos el 6.5%. En menos de 200 años borraron toda esta diferencia. Entonces pensar que somos lenguas minoritarias es borrar el hecho de que hemos sido minorizadas. Yo veo diferentes campos de acción dependiendo de dónde estés. Veo, por un lado, el trabajo que hay que hacer para que el Estado mexicano cambie sus usos y costumbres. Es decir, que el Estado mexicano garantice un acceso, por ejemplo, al sistema judicial, en donde las personas que enfrentan procesos puedan contar con intérpretes en sus propios territorios, que puedan tener acceso a intérprete y enterarse de qué va su juicio. También que los hospitales puedan contar con intérpretes, porque está en juego la vida y en algo tan delicado como la salud y como la libertad. Que tengamos mayor autonomía, que se nos reconozca la autonomía a la que tenemos derecho para implementar nuestros propios sistemas educativos en nuestra lengua. En ese contexto estamos también ejerciendo el derecho a la libre determinación, de ver cómo vamos a contrarrestar y los proyectos necesarios para asegurar la continuidad de nuestras lenguas en un contexto bien complicado. Según el catálogo de lenguas amenazadas de la Universidad de Hawái, cada 3 meses está muriendo una lengua, y según las cifras de la UNESCO, se calcula en los próximos 100 años que la mitad de las lenguas del mundo van a desaparecer. Entonces, en ese contexto es que estamos haciendo nuestro trabajo. Desde Nungash Mayo, que mugte, Hadego, Naviot, and Samiats, Kaha Adom, non Ayuk, Chabochin, it's Naiden Ayuk, to O Ayuk, the Gach.